al leer esta mañana en la Eucaristía la primera lectura de San Pablo a Timoteo, pues me he acordado de una frase que dice Jesús en el Evangelio, aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, que recoge muy pocas veces, que yo recuerde en ningún momento, la liturgia y la lectura continua del Evangelio, ¿no? Es una frase fuerte que choca y dice lo siguiente. En un momento en el que Jesús está hablando pues, del perdón de Dios, de cómo nos tratamos unos a otros, y habla de la importancia de la palabra. Y dice, porque por tus palabras serás declarado justo, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Una frase, como os digo, muy dura, ¿no? Y que nos da mucho que pensar. Por tus palabras serás declarado justo, por tus palabras serás condenado. Y es una llamada de atención a cómo hablamos de los demás, a cómo hablamos a los demás, cómo nos tratamos unos a otros. Me parece que con la palabra no hacemos nada y en realidad, del mismo modo que es capaz de hacer mucho bien, y es un gran servicio, también es una manera de hacer mucho daño. Y con la palabra se pueden matar. Entonces, pues es como un toque de atención, ¿no? Y lo interesante, por lo que me he acordado de esta palabra de Jesús, es porque John Henry Newman, este santo que acaba de ser declarado doctor de la Iglesia, recoge esta frase de Jesús en uno de sus sermones y dice, y esto se aplica también cuando hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios también hay que tener presente, por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Porque no da igual hablar de una manera o de otra de Dios, no da lo mismo decir una cosa que otra. De la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que uno lleva dentro del corazón y de cómo reza a Dios, cómo le adora o no, o cómo no le adora, de qué respeto le tiene, cómo se sitúa cómo nos situamos ante nuestro Creador, todo eso que llevamos en lo profundo del corazón, pues se manifiesta de una manera o de otra en nuestras palabras. Y por eso, pues también hay que tener pues cuidado al hablar de Dios, ¿no? Sobre todo cuidado al ver cómo nuestro corazón se relaciona con Él, cómo es nuestra amistad con Dios. Y según sea nuestra amistad, pues hablaremos de una manera u otra de Él, ¿no? No es lo mismo decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo que decir cualquier otra cosa. No es lo mismo afirmar que Dios es uno y tres personas que inventarse cualquier otra cosa, darle la vuelta a esto, hablar de mónadas o de yo qué sé qué, ¿no? Y esto tiene un efecto muy práctico. O sea, cuando los cristianos decimos esto, ahí hay una visión del amor profundísima. Y claro, pues según es nuestro amor, hablamos de una manera o de otra de Dios, ¿no? Por eso, pues San Pablo le insiste a Timoteo, en la carta de hoy, ¿no? Hablando de la doctrina, dice, si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, que no da todo lo mismo, ¿no? Es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. ¿Y qué es lo que esto genera? Pues lo dice el mismo San Pablo, envidias, malas sospechas, divisiones, ocasiona el mal, ¿no? Cuando uno lleva el corazón pues o muy ideologizado o con muchas cosas que ponen trabas a su amistad con Dios, pues al final va alejándose del Evangelio, lo recorta a su medida, se aleja de la enseñanza de la Iglesia, de los santos padres, de todo lo que hemos recibido a través de generaciones, y uno empieza a mirarlo con recelo y a quitar cosas, a disimularlas, o peor todavía, a cambiarlas totalmente, ¿no? Y claro, de lo que habla el corazón, habla de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Y sigue diciendo San Pablo, estas cosas, es propio de personas tocadas de la cabeza sin el sentido de la verdad, que no tienen el sentido de la verdad, que no distinguen el bien del mal, que les da igual blanco que negro, que para ellas es todo lo mismo, que no tienen sentido de la verdad,
y sin el sentido de la verdad es imposible la adoración. Y sigue diciendo, y que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Y si siguiésemos leyendo, insiste San Pablo en esta idea de cómo la avaricia nos atrapa, ¿no? Y nos atrapa de un modo especial, pues cuando nos metemos en este mundo, ¿no? ¿Qué ha sucedido muchas veces en la historia de la Iglesia, ¿no? Pues que hay quienes tratan de adaptar el Evangelio, cambiarlo, para hacerlo a la medida, no ya tanto de los hombres, muchas veces sí, de las modas de la época, pero sobre todo para congraciarse con los poderosos, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy claro en la historia del arrianismo, entre la clase política alta, aristocrática y de los bárbaros, tanto romana como luego de los bárbaros, hay la inmensísima mayoría de arrianos. Y cuando te ibas al pueblo humilde, al pueblo trabajador, la mayoría inmensa católicos y manteniendo a veces con mucho sacrificio la fe católica y siendo fieles a Nicea y a lo que habían recibido de los santos, ¿no? Es que está todo muy unido, ¿no? Muchas veces en la historia de la Iglesia la herejía pues reúne estas dos notas, ¿no? De la soberbia que ha perdido el sentido de la verdad, que se enreda en discusiones frívolas, en palabras inútiles, y también en este otro deseo de, pues sí, que en el fondo, como dice San Pablo, es avaricia, ¿no? De ganarse con discursos bonitos a los ricos y a los poderosos, en vez de hacer el verdadero servicio de amor, que es transmitirles el Evangelio de Jesucristo, para que ellos también puedan acercarse, recibirlo y convertirse, ¿no? Bueno, pues me parecía interesante esta reflexión de San Pablo a Timoteo, y cómo hablan de la herejía y cómo están esas dos notas de soberbia, de ponerse por encima de la Iglesia, de ponerse por encima del Evangelio, y de avaricia, de querer pues, aprovecharse, congraciarse con los ricos y con los que mandan, ¿no? Por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Y esto también cuando hablamos de Dios. En el fondo, estas palabras de Jesús no es que a donde miran es al corazón, ¿no? Lo dice porque las palabras, como os decía, ponen de manifiesto lo que hay en el corazón. Y lo que Dios nos propone, lo que quiere para nuestras vidas, es que haya esa unificación de toda nuestra persona, esa unidad, ¿no? Que nuestro corazón sienta bien, piense bien de Dios, que tenga una amistad sana, buena, verdadera, y que las palabras sean reflejo de eso que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón.